La gran ramera por el contrario, haciendo muy bien su papelón, que es todo comprensión, que nada ni a nadie obligan, a nadie juzgan, de siempre decir que solo enseñan el amor, las buenas costumbres, pero solapadamente, manejan un amplio portafolio de servicios, que son formas oscuras pero disimuladas, de ligar espiritualmente al mundo, casi todas con el único fin de llenar sus alcancías, y mediante artimañas muy sutiles le arrebatan el níquel de los bolsillos al prójimo, como la idolatría, donde se adora el barro amasado, y solo enseñan a creer en la luz artificial de las velas, despreciando así la verdadera luz del Padre Creador. Otra manera sucia pero camuflada, es celebrando a nivel mundial, el recuerdo más triste y amargo, como fue la tortura hasta el sacrificio final, del más grande mensajero del Creador. Con todo respeto os pregunto, ¿quién de vosotros que aún tenga un poco de sensatez y amor por su familia, se atrevería tan siquiera a recordar la muerte violenta de un ser querido, que tal vez marcó tu vida para siempre, como para pretender seguir haciendo cada año, el recuerdo de ese doloroso día, y sin ninguna frialdad, atreverse a representar escénicamente, cada instante de dolor, tortura, humillación y agonía, para luego decir, que todo este recuerdo se hace por amor? ¿Acaso existe algún amor, por más puro que sea, que justifique semejante atrocidad de celebración? ¿Acaso crees que es diferente el caso de Jesús? Entonces, ¿por qué la humanidad cree que tiene todo el derecho, de cada año entregar todo ese recuerdo amargo y triste al Padre Creador, a la Madre Naturaleza y a la Madre Carnal María, que engendró aquel ángel de pureza? La humanidad está frente a los verdaderos anticristos, que ven a Dios como su peor enemigo, y solo enseñan a celebrar el dolor y la tristeza, como cosas de amor, y eso también lo enseñan en sus libros de fantasía, pero muy pocos se dan cuenta, porque han sido seducidos por la apariencia, de quienes tienen el poder para manejar la hermandad como marionetas, y aún a sus mismos miembros mayoritarios, como los sacerdotes y las monjas, que son como su verdadera cara bonita y sincera, pero inocentemente creen en la infalible grandeza de sus líderes, que tienen el carisma y la visión, para saber perfectamente cómo manejar un imperio, y más en momentos de crisis. Por tanto, no hacen lo mismo que las demás ramazones que de ellos se desprendieron, saben que debe o no salir de sus labios. Por eso prefieren dejar como en el olvido, todas las malas enseñanzas que existen en su libro de fantasía. Porque ahora solo retoman lo que suena bonito, y para nadie es un secreto, que hasta ahora dicen, que son la institución originaria y portadora de la verdad que Cristo les entregó. Lo único cierto, es que siempre se han lucrado de la fe, porque ese fue y sigue siendo el objetivo primordial, y con el paso de los siglos, todo lo que le hacían de frente a sus enemigos, para imponer sus dogmas y rituales con el régimen del terror y la sangre, tuvieron que hacerlo secretamente a las espaldas, revistiéndose de una falsa apariencia de amor, teniendo que amoldarse obligatoriamente a los tiempos cambiantes y modernos, para seguir vigentes. Tal vez ahora, algunos puedan entender, quiénes realmente fueron los encargados de acabar con la vida de Jesús, y para lavarse las manos de ese crimen, dejan recaer toda la culpa en la decisión de unos cuantos, que son parte de un pueblo oprimido y esclavizado por ellos mismos, pueblo que inocentemente aún hoy, es estigmatizado por tal magnicidio. Pero lo que no cuenta la historia, es que los crueles reyes, utilizando su servidumbre, hicieron correr una voz amenazadora entre la multitud, para que cuando se preguntara, a quién deberían dejar en libertad, según la costumbre de la fiesta que se celebraba por esos días, todos de manera unánime, gritaran el nombre ya conocido. Una vez que sacrificaron a Jesús, en unos pocos años terminaron con la vida de todos sus demás apóstoles, siguiendo luego, con el resto de sus seguidores. Por esa razón, realmente fue muy poco, o nada, lo que todos ellos pudieron enseñar y extender al mundo de sus propios labios, sobre las verdaderas enseñanzas de Jesús, y los llamaron los herejes, los brujos, los enemigos de los reyes, y bajo esos cargos fueron brutalmente exterminados. Con el tiempo, aquellos poderosos de sangre azul, acapararon toda la sabiduría de Jesús, que fue recopilada por sus apóstoles, además de las enseñanzas de los profetas de la antigüedad, como Noé y Moisés.
para luego sacar a la luz pública su versión amañada y engañosa de la mal llamada palabra de Dios, y se impusieron como los sucesores de las enseñanzas de Jesús, como los verdaderos representantes de Dios en la tierra, y se convirtieron en los sumos pontífices o papas, pero lo único que les interesó fue crear un gran negocio, una multinacional de la fe, y extenderla por el mundo, aprovechándose del carisma y de la riqueza espiritual sin igual de Jesús. Con el tiempo se jugaron todo por el todo, partiendo la historia de la humanidad en dos. Y aunque no se puede negar bajo ninguna circunstancia, que la grandeza espiritual de Jesús está hecha para eso y mucho más, este no fue el caso. Su verdadero propósito fue dejar como una sombra a cualquier otro personaje de la historia, que hubiese enseñado del amor y de las buenas costumbres, porque esta jugada maestra, solo fue hecha por fantasía, por negocio, no por amor a Jesús, menos al prójimo, donde su figura y la cruz como símbolo de dolor y muerte en esos tiempos, símbolo que entre otras cosas, Jesús también vino a borrar de la faz de la tierra, por todo el horror, la crueldad y la muerte que significaban para muchos de sus hermanos, pero contrariamente a este anhelo, los reyes la retomaron con más fuerza, convirtiéndola en un símbolo santo y de salvación para el mundo. Solo por el lucro se aprovechan de la figura, y de algunas enseñanzas que dejaron conocer al mundo, sobre el más grande mensajero del Creador, su Hijo primogénito, no el unigénito, conocido principalmente en la tierra como Jesús, y que es vuestro hermano, considerado el ángel más sabio. Es el perfume más refinado ante vuestro Padre, y no es sinónimo de religión para ningún pueblo. Él es ciencia divina, es sabiduría y amor para el universo, pero acá en el mundo, solo enseñaron a adorarlo como si fuese Dios. Y lo hicieron ver como un Salvador. Pero nadie intenta profundizar en su verdadera riqueza espiritual, y amarlo por lo que realmente significa, y por todo lo que ha hecho en varias ocasiones por el ingrato mundo, que nada reconoce, y que nada le dejan conocer. Que sigue creyendo en un Jesús sobrenatural, porque su verdadera naturaleza humana, fue completamente desfigurada desde el momento de nacer, hasta el momento después de su sacrificio. Entonces su grandeza aquí en la tierra, está fundamentada en dos aberrantes y vergonzosas mentiras, enseñando que Jesús fue concebido por obra y gracia, sin intervención de varón, y que se elevó a los cielos en cuerpo, después de resucitar. Queriendo anteponer estas crueles mentiras, por encima de lo que cualquier sensato, libre de fanatismos, reconoce a leguas, como un proceso natural, entonces dejan al mundo ante el dilema, de que si sus mentiras no son aceptadas ciegamente, automáticamente, eso es sinónimo, de dejar por el suelo toda la enseñanza que con ejemplo y verdadero amor Jesús entregó al mundo. Tristemente estas mentiras, son los dos pilares principales que sostienen una institución corrupta y en decadencia, donde su libro de fantasía está plagado solo de mentiras y engaños, desde el principio hasta el final, pero muy pocos se atreven a ver, solo por temor a ver derrumbados los principios que sustentan su frágil fe, que en apariencia está sustentada por bases muy firmes y sólidas. Pero es pura ilusión. Estas palabras sonarán desconcertantes para todos, pero es apenas lógico pensar así, porque es muy triste darse cuenta, que desde hace siglos, de manera inocente, hemos estado adorando, sirviendo y defendiendo los verdaderos anticristos, a los verdaderos enemigos del Padre Creador y de la Madre Naturaleza, que solo les interesa que a ellos los atienda el mundo, creyendo en su palabra engañosa y facilista, aceptando la figura amañada de Jesús como tu Salvador personal, para así poder estar por siempre en la presencia de Dios, sin importar todo el dolor, el sufrimiento y el caos que hayas causado entre la hermandad, enseñando que en muchos casos, todo es tan fácil, como que en el último instante de la vida, pidas perdón ante los dioses de la tierra, de esta forma, tu espíritu sea liberado del sufrimiento eterno. Siempre teniendo en mente que Dios solo es amor y perfección, por un instante atrévete a descifrar el aparente misterio del por qué, si solo tienes derecho a una sola existencia en la madre tierra, ¿cómo es posible, que sin ninguna aparente justificación espiritual, millones y millones de inocentes, tengan que padecer graves y atormentadas vidas, muchos sin tener conciencia de su propia existencia, al nacer con crueles deficiencias mentales, otros sintiéndose atrapados en un cuerpo equivocado, pesadillas que pueden durar toda su vida?
Para que sea más fácil entender la idea central, que intento comunicar, y no haya lugar a confusión, descartemos por ahora, todo el dolor y el sufrimiento, que tienen que padecer muchos seres, debido a la descomposición moral e injusticia social del hombre. Los grandes sabios terrenales de ciencia, tienen una respuesta a tal interrogante, pero deja un gran vacío por responder. Dicen que solo es algo genético, y en verdad a nivel del cuerpo físico es cierto tal afirmación, porque el Creador todo lo hace de manera natural, pero además de esto, existe una razón espiritual que se manifiesta en lo físico, de ahí el origen de la alteración o mutación en la información genética, que es responsable de las características de un cuerpo. Pero la cuestión principal, que tal vez muy pocos han logrado ver, es, ¿quién es el espíritu de ese valiente hombre o mujer, que sin ninguna razón aparente, decide tomar posesión de un cuerpo enfermizo, algunos con terribles deformaciones, con limitaciones físicas y mentales severas, que muchas veces su sola presencia, puede causar repulsión, burlas y habladurías? El hombre se mal acostumbró a pensar y creer en un Dios de injusticia, por eso la mayoría están convencidos que es un castigo divino, cuando les llega ese momento menos esperado, donde toda su vida queda de cabeza, sin poder entender que les ha llegado la hora de responder de manera personal, por sus actos de inconsciencia y desamor. Obviamente, a nadie le va a gustar tener que soportar en carne propia toda la crueldad que algún día libremente le entregó al mundo. Pero lo quiera o no, en algún momento de una cualquiera de sus existencias, tendrá que cosechar en abundancia, con alegría o con tristeza, todo lo que sembró. Por esta razón, es más reconfortante para sí mismo, atender la insensatez y la fantasía espiritual, que está a flor de piel, entre los grandes servidores de Dios, que enseñan que Jesús, con su vida y su sacrificio, ya pagó por tus errores y pecados, pero esta mala enseñanza, no da respuestas sensatas al sufrimiento cotidiano de millones de seres. Pero la verdad, es que los grandes lobos, que son los dueños de muchas de las riquezas de la madre naturaleza, en verdad sí tienen sepultadas todas las respuestas al sufrimiento del hombre, porque son y serán, las enseñanzas que siempre se han entregado al mundo, a través de los grandes mensajeros del Creador, en cabeza de Jesús, pero el poderoso y egoísta hombre de sangre azul, hace siglos decidió sepultarlas en las catacumbas de sus palacios, otras fueron arrojadas al fondo de los mares, otras fueron quemadas, para que nadie aprenda nada verdadero del Creador, menos de la madre naturaleza, y de la grandeza espiritual, con la cual fuimos creados en un principio, porque hoy no somos la sombra, ni en cuerpo ni en espíritu, de los hijos sabios y hermosos que Dios creó. A pesar que millones y millones hacen parte de la inconsciencia, atendiendo la fantasía espiritual, cada vez existe mayor pobreza espiritual desde que se nace, porque siempre seremos los mismos dando vueltas y vueltas en el mundo terrenal, porque todos nos hemos quedado estacionados aquí, solo para sufrir, sin querer darse cuenta, que nos esperan mundos de gloria. Es nuestra libre decisión, seguir atendiendo a aquellos hermanos, que ayer, hoy y siempre, serán los primeros en negar y desprestigiar algunas gotas de una verdad espiritual muy profunda, como la reencarnación, que algunas culturas milenarias aún medio recuerdan y reconocen, así sea solo por el nombre. Porque sus verdaderas bases han sido prostituidas, de ahí que solo las hagan ver al resto del mundo, como una creencia más, de algunos pueblos ignorantes y supersticiosos, que no reconocen la santa palabra de Dios, como la llaman ellos mismos. El que tenga oídos, que oiga, quien tenga ojos, que vea, el que tenga sentidos que sienta. Nunca olvides que Dios, el creador de todo lo armonioso, es solo amor puro e incondicional, es sabiduría infinita y perfección, y no existen peros que justifiquen lo contrario. Así aparezcan en el libro más fino, escrito en letras de oro, y juren sobre él, que es lo más santo y puro que existe. Eres libre para seguir calumniando al Creador, afirmando de él lo que no te consta, así no te conozcas ni siquiera una gota a ti mismo. Y prefieras seguir dejándote engañar por la ignorancia del hombre, que habla de Dios, pero que anda adorando las piedras y los árboles muertos, que habla de Dios, pero vive seducido por el Dios dinero. Todos hemos venido a dejar huella imborrable en el seno de la madre naturaleza, no a pasar sin pena ni gloria. Que la luz infinita del Padre Creador los acompañe y el camino sea perfecto. Con mucho cariño. Jeremy.
http://lascienciadelasabiduría divina.blogspot.com. Email: hijo de la madre naturaleza @gmail.com